Sinceramente, creo que este caso es muy famoso para explicarlo, pero si no lo sabes, dejaré un video de Dross en la descripción para que puedas verlo. Aún así daré un breve resumen. Trata de un hotel con pinturas extrañas, y las cosas que pasan ahí son más extrañas que las pinturas, sobre todo en la habitación 322. El OP cuenta, la novia de su hermano quería mudarse y dejar de vivir con sus padres, pero no quería mudarse aún con su novio porque recién llevaban unos meses de relación. Al estar buscando en las páginas donde la gente publica ofertas de renta, una llamó en específico la atención de la chica. Era una casita en la cual solo pagaría $290 al mes, barato en comparación a las demás casas. Algo extraño era que en la foto del anuncio, solo se mostraba el exterior de la casa. Al ponerse en contacto con la dueña de la propiedad, acordaron una cita para que le mostrara la casa y esas cosas. Al llegar el día donde se debía mostrar la casa, se acordó reunirse a las 8 de la noche con la excusa de que la propietaria estaría trabajando hasta tarde. Una vez la novia del hermano de Lope llegó a la casa, un hombre de 40 años la recibió, diciendo que la propietaria seguía en el trabajo, pero que ya llegaría y la invitó a pasar. Así el casa, pero el punto peligroso llega cuando el hombre invita a la chica a que revise el sótano. La chica ya había sospechado algunas cosas malas del hombre, y eso solo la puso más nerviosa. Para fortuna de ella, recibió un mensaje y fingió que era una llamada para después salir de la casa y escapar. Denunciaron este hecho a la policía. Esta allanó la casa y descubrieron el muy mal estado en el que el hombre vivía: paredes con revistas pornográficas pegadas, galones vacíos en el suelo, mantas y sábanas sucias, etcétera, etcétera. La OP cuenta, que en su cumpleaños la invitaron a cenar. Dado esto, llegado el día tuvo que caminar 5 cuadras para poder llegar al restaurante. Sin embargo, notó a alguien siguiéndola. La OP trató de zafarse de su acosadora, pero por más esfuerzos que hacía en ir y venir de un lado para otro, la chica regresaba a seguirla. Una vez la OP llegó al restaurante, avisó a seguridad sobre la chica, porque incluso la había seguido hasta su mesa en el restaurante. Seguridad le dijo que se fuera, a lo cual la acosadora respondió mal, ya que no se quería ir de ahí. Al pasar un rato cedió y salió del local, pero se quedó mirando desde afuera a través de la ventana a la OP mientras comía con sus amigos por 15 minutos y luego desapareció. El usuario Concernedux pidió ayuda en un subreddit dedicado a los temas legales. Este pedía orientación sobre cómo proceder al hacer una denuncia de desaparición de su esposa, ya que no había llegado a su casa en 2 días, y evitar levantar sospechas sobre sí mismo, dada la misteriosa forma en la que el OP se expresó en su post. Los comentarios se llenaron de gente atacándolo y acusándolo de haber matado a su esposa. Afortunadamente, horas después el OP actualizaría su post diciendo que había encontrado una carta de su esposa, en la cual ella decía que estaría fuera de la ciudad por unos días para pasar tiempo con un amigo. No voy a poner imágenes aquí. Este era un subreddit dedicado a las acciones más ilegales que se pueden hacer en internet. Realmente no quiero especificar sobre este punto ya que es demasiado extraño y me produce cierto disgusto. También les advierto que es mucho mejor que no traten de investigar por su propia cuenta, además que todo ya fue borrado por el FBI. Un usuario cuenta como desde hace unos días, notas adhesivas han estado apareciendo en su escritorio recordándole cosas que solo él sabía que tenía que hacer. El OP puso una cámara para tratar de hallar al culpable de esto, pero cuando revisó la cámara no encontró nada, ya que alguien había borrado la grabación. En los comentarios de su post, alguien sugirió que quizá él estaba escribiendo esas notas dormido o algo así, a lo que el OP respondería que probablemente sea eso, ya que un poco antes de las notas, él había estado padeciendo algunos cuadros clínicos mentales. Este usuario subió un post a algún subreddit. En este, contaba sobre cómo horas antes se había cortado una parte de la mejilla. El OP dice que al sacar su licencia de conducir, notó que su casco le quedaba algo pequeño y que le producía ampollas en la boca gracias a sus mejillas. El OP no encontró mejor solución que cortarse una parte a la que él llama almohadillas de mejilla. Tomada la decisión, se empezó a preparar, consiguió lo que él creía que necesitaba y empezó el procedimiento por sí mismo. El OP nos cuenta que duró 3 horas tratando de cortarse la mejilla dada la alta cantidad de
sangre que no le dejaba ver. Una vez hubo terminado, el usuario se fue a descansar hasta el día siguiente, día en el cual despertó con la cara hinchada y para colmo de esta historia, cocinó y se comió el pedazo de mejilla que se había sacado una noche antes. Esta es una historia bastante larga, así que dejaré el link al post original en la descripción. El OP cuenta, él había planeado tener un hijo, pero cuando lo tuvo no resultó ser como él esperaba. Su hijo era una verdadera monstruosidad, prácticamente hacía todo lo malo que su edad le permitía hacer, incluso a sus 10 años llegó a apuñalar a su padre en la cintura. A pesar de los esfuerzos que hizo el OP y su esposa para tratar de ayudarlo no cambiaba, ya había llegado a hacerle daño a animales. Cuando el OP tuvo una hija, la hija resultó ser normal, entonces toda la atención de la pareja se fue a su hija y dejaron a su hijo tirado. El punto extremo de esta historia fue cuando, una mañana, luego de que el OP peleara con su hijo, este saldría de la casa, tomaría un cuchillo y treparía hacia la habitación de su hermana, donde empezaría a hacerle cortes con el cuchillo. Al escuchar los gritos de su hija, la pareja su hijo con una sonrisa macabra, la madre se tiraría contra él, quitándole el cuchillo y empezaría a golpearlo. Esta practicaba boxeo y otras artes marciales. Ella golpeó a su hijo tantas veces, lo golpeó y golpeó en todo su cuerpo, hasta dejarlo prácticamente muerto. El OP no hizo nada, se dedicó a cuidar a su hija y aún después de esto, no hizo nada. Al final llevaron a su hijo destrozado al sótano donde lo dejaron a su suerte. Por fortuna o desgracia el hijo seguía vivo. Así pasó un tiempo hasta que el OP cuenta que su hijo destrozó muchas partes de la casa y la abandonó, y ya no volvieron a saber más de su hijo. Esta historia es de los 80 y cuando el OP la escribió, este tenía 70 años. Trata sobre un extraño hombre de Halifax, el cual recoge chicos, mayormente borrachos, en su auto por las madrugadas. Este habla con ellos y les hace probar guantes luego de darles su tarjeta de presentación. Este sujeto al parecer y según muchos posts de Reddit, tiene una especie de fetiche con los guantes y con chicos jóvenes usándolos. Afortunadamente este sujeto solo hace eso, y aunque resulte extraño, nunca rebasa los límites. En uno de los posts donde se denuncia su comportamiento raro, el mismo tipo de los guantes comento algunas cosas, queriendo dar a entender que solo quiere promover su negocio de guantes mientras ayuda a la gente borracha o que no consigue un taxi a llegar a su casa, y además recalca que nunca haría nada malo contra alguna persona. La OP relata como de un tiempo a esta parte ha empezado a olvidar varias cosas y también comenzó a tener lagunas mentales. También pudo notar como más frecuentemente despertaba con cum seco en los senos. Atribuyó todo esto a que de alguna manera su novio la había estado drogando para que olvide cosas, por lo cual decidió cortarlo, pero constantemente olvidaba cortar con él. Llegó un punto en que se estaba empezando a sentir paranoica y sus comportamientos empezaron a cambiar. En los comentarios de este post, la gente especulaba que quizá eran chinches las que estaban causando estos problemas en ella, debido a ciertas enfermedades que estas pueden transmitir. Al final tú tienes la última palabra. El OP postea que encontró a su sobrino de 18 años grabándola en el baño. Rápidamente los comentarios se llenan de gente opinando al respecto, hasta que la OP vuelve a actualizar el post, diciendo que hablaría con la madre de su sobrino para ver qué se podía hacer. Algo que preocupa en sobremanera a la gente, es que la OP había mencionado que tenía una hija de 7 años y quizá su sobrino estaba tratando de grabar a su hija y no a ella. La OP descartó esa idea por ciertas razones. Al final no hubo más actualizaciones y se quedó en la conversación que la OP iba a tener con la madre de su sobrino. X-Face, o en Latinoamérica, El despertar del diablo, es una película de terror del 2006, en contexto con Reddit, el OP cuenta cómo en un viaje que realizó por carretera, llegó a un pequeño pueblo en el cual, él lo describe como diminuto, de tan solo 7 cuadras, el caso es que el OP no podía encontrar el camino a la autopista y decidió pedir indicaciones. Entró a una gasolinería, pero el que atendía esta le dictó unas instrucciones algo extrañas en las cuales, él debía manejar 17 millas, a pesar de que
que podía ver la autopista desde ahí pero no sabía cómo llegar. Dado esto, el OP decidió preguntar a alguien más, y esta vez sí le darían instrucciones más lógicas. El OP le mencionó al que le dio las indicaciones, las otras instrucciones que el tipo de la tienda le había dado. La cara del buen samaritano que ayuda al OP se tornó algo extrañada y le mostró con un mapa a dónde hubiera ido a parar si desierto. Según el buen ciudadano que ayudó al OP, en esa parte del desierto solo hay autos chatarra y una que otra casa remolque, y que una familia era dueña de todo lo que había en ese lugar, y el chico de la gasolinera era un miembro de esta familia. Al parecer ese sujeto le habría dado instrucciones falsas al OP, con la esperanza que se quedara sin gasolina o le sucediera cualquier cosa mala, para poder apoderarse de las cosas que tenía en su auto o quién sabe qué más. Este post consta de una imagen acompañada de la frase, "Hay alguien en la ventana". El OP relata que fue a la casa de unos vecinos a pasar el rato, pero que al querer enviarle una foto a su novia para mostrarle dónde estaba, notó algo raro que estaba al fondo de una ventana que daba al patio. Gente en los comentarios ideó teorías, desde las más divertidas hasta las más tenebrosas, así que dejaré el link al post original en los comentarios para que puedan leer los comentarios y juzgar ustedes mismos. El OP cuenta cómo un día decidió tomar una caminata con su amigo por un lugar popular en el cual había una cascada. Al llegar a cierto punto decidieron ir por un lado en el cual no mucha gente iba. Para sorpresa de ellos descubrieron a una chica tirada en el suelo con las piernas rotas pero aún con vida, y a otra chica un poco más alejada, la cual estaba muerta. Resulta que la noche anterior ellas habían ido a caminar y se habrían caído desde la cascada. Por fortuna se pudo salvar a la chica, que aún quedaba viva luego de 20 horas que sucedió la desgracia. Un usuario cuenta cómo tiene una amiga y que esta, según el criterio del usuario, está siendo manipulada por su novio para alejarse. Realmente no hay nada a destacar en esta historia, así que pasemos al siguiente punto. Este es el nombre de usuario de una persona, la cual se cree que tiene algún problema mental. Según el historial de su perfil, después de que inició la pandemia, este usuario empezó a hablar sobre cómo había un portal del infierno en las catacumbas de París, y que debía ir a cerrarlo antes de que monstruos interdimensionales nos invadieran. Pedía consejos sobre qué cosas debía llevar y eso. La gente le dijo que no había ningún portal en las catacumbas de París, además de que era muy peligroso ir solo, lo que él planeaba. A pesar de las advertencias de la gente, el usuario se enfrascó en el viaje, publicó algunos percances que tuvo pero al final, logró llegar a las catacumbas. Su último post fue avisando que en unas horas entraría a las catacumbas para cerrar para siempre el portal que ahí se alojaba. Luego de esto no volvió a publicar más. Esta historia es de hace un año y actualmente nadie sabe qué fue de este usuario. El OP cuenta cómo en un baño de una parte de la ciudad mala, por así decirlo, encontró un rollo de película dentro de un condón, incrustado en la pared. El OP pidió ayuda para ver cómo podía revelar el video. Entre todas las opciones, muchos le sugerían que debía revelarlo con algún amigo o alguien de confianza, ya que, en las condiciones que lo encontró, la película podría ir de cualquier cosa, desde gore hasta CP. Al parecer toda la información que había de este punto ha sido borrada, solo pude conseguir el nombre de usuario Rederumbladísimo. También toda la información de este usuario ha sido eliminada, excepto una foto, a la cual mi navegador no me permite acceder, pero por la descripción, juzgo que quizás se trata de algún viaje o algo realizado en invierno. Básicamente, trata sobre cómo una usuaria descubrió una especie de diario que tenía su esposo. Este, según la OP, transmitía una especie de vibra rara, tanto así que la OP llegó a la conclusión de que su esposo tenía una especie de obsesión con las mujeres.
El OP menciona que él trabaja en una zona más o menos rural. El caso es que al parecer 20 señales de Wi-Fi provenían de un lugar, el cual era una base de concreto que tapaba hormigón y tierra. El OP hizo una serie de experimentos para verificar que realmente la señal de internet provenía de ahí. Sus resultados dictaminaron que sí. El usuario trató de realizar más experimentos de por qué o qué producía la señal de Wi-Fi. Al final el OP tuvo que dejar su trabajo y nadie en los comentarios de los posts podía dar una razón clara de por qué había 20 señales Wi-Fi provenientes de una base de concreto. La OP cuenta, como últimamente ha estado notando que su novio ha estado poniendo babosas en su comida. Ella describe a su novio como alguien que no demuestra mucho sus emociones. Los usuarios le sugirieron que terminara con él, ya que algunas especies de babosas son venenosas y pueden llegar a transmitir ciertas enfermedades. También le recomendaron que se hiciera un examen para ver que no tenía nada malo a causa de las babosas. En esta historia el OP cuenta cómo conoció a su novia en un sitio para adultos, y que ella era muy pervertida y tenían relaciones sexuales todas las noches. Lo más desagradable llega cuando el supuesto padre de su novia llega para quedarse unas noches en su casa. Todo bien hasta que su novia le dice que irá a la habitación donde se estaba quedando su padre para hablar con él. Pasan 20 minutos y el OP se acerca para escuchar de qué están hablando, pero no escucha nada. Al día siguiente su novia repite la misma rutina, pero en esta vez cuando el OP se acercó para curiosear, escuchó como la cama se estaba moviendo y unos ligeros gemidos, provenientes de la habitación donde estaban su novia y su padre. Ahora el OP pide ayuda para ver qué puede hacer. En los comentarios le dicen que verifique si esa persona en realidad era su padre y no una especie de sugar daddy. También animan al OP a entrar a la habitación. Si su novia repite la rutina de las pude encontrar qué pasó después de esto, pero si quieres investigarlo por ti mismo, dejaré el link al post original en los comentarios. Esta historia comienza cuando el OP tiene una cita con una chica. Casi al final de esta el OP la lleva a su casa. Aquí es cuando las cosas se empiezan a poner turbias. El OP empieza a juguetear con ella, a lo que la chica no responde negativamente, pero tampoco podríamos decir que positivamente. Mientras más avanza el contacto físico, al final tienen relaciones sexuales. El OP al terminar decide ir a darse una ducha, pero cuando vuelve, se encuentra con la sorpresa de que la chica se había ido. Minutos después llega a la policía y le dice que la chica con quien tuvo la cita había ido donde los vecinos de este a decir que el OP la había violado. Esta es una historia bastante delicada, por lo cual dejaré el link al post original en la descripción para que puedan juzgarlo por ustedes mismos. La OP cuenta cómo, cuando tenía 16 años, ella recuerda haber visto a un tipo de 30 años, blanco, vestido con una chompa amarilla, el cual no paraba de mirarla, y lo último que recuerda de ese tipo es estar tratando de escapar de él y de repente, estar en su casa. Pasaron los años y la OP se embarazó y volvió al lugar de su adolescencia para vivir. El caso es que una mañana, mientras ella salía a botar la basura, notó de nuevo al sujeto de la chompa amarilla de hace unos años. Este la siguió con la mirada hasta el estacionamiento y la OP de nuevo sufriría lo que le pasó hace unos años. Del estacionamiento, despertó en una sala de hospital. Al parecer ella no había sido consciente de todo lo que había pasado en ese día. Otro tiempo volvería a pasar, en el cual no volvió a ver al tipo de la chompa amarilla, hasta que de nuevo, una mañana, el tipo llamaría a la puerta y la OP en los comentarios de la publicación se manejaba la teoría de que la OP quizá estaba sufriendo un problema neurológico, ya que la pérdida de memoria era uno de esos síntomas. Aparte, en el historial de su perfil, ella había mencionado no recordar haber tenido relaciones con su prometido, y eso que tenía un bebé. Este era el nombre de usuario de Jay Davidson, el cual mató a 5 personas en Inglaterra antes de suicidarse después. Actualmente la cuenta de Jake ha sido suspendida, pero por capturas de pantalla, podemos ver que frecuentaba subreddits en los cuales se hablaban sobre temas de relaciones y ese tipo de cosas. Al parecer Jake estaba desesperado por atención femenina y dada su frustración cometió ese delito. Obviamente eso no justifica lo que hizo, pero es bastante aterrador lo que pueden provocar ciertos pensamientos o emociones en las personas.
Al parecer, una usuaria posteó que creía que su esposo la estaba espiando, ya que él se fue de viaje y la dejó a ella en su casa. Los usuarios de Reddit la ayudaron y le brindaron consejos sobre cómo podría estar espiándola y qué podía hacer. Al final no se sabe si en realidad su esposo la estaba tratando de espiar. Este era el nombre de usuario de una madre, la cual fue asesinada por 2 de sus hijos. En Reddit se la conocía con buena fama. La razón que sus hijos confesaron para matarla era empezar por su madre y continuar con una matanza, para, según ellos, superar a Columbine. Este es un punto bastante surrealista. Trata de un usuario que en un post donde alguien dice haber encontrado una silla eléctrica casera, se estaba peleando con otro usuario sobre un punto relacionado con voltajes y eso. Al final uno de ellos se enoja tanto que decide conectarse una batería a los testículos y prenderla, para poder ganar esa discusión. Creo que este es un punto que ustedes mismos deben verlo. Dejaré el link al post original en la descripción. Básicamente el OP, desde que era adolescente y leyó La Metamorfosis de Franz Kafka, ha tenido fantasías sexuales con una cucaracha llamada Octa que él mismo había inventado. Seguidamente, cuando empezó a tener relaciones sexuales no podía imaginar a otra persona o cosa que no sea Octa. También el OP recalca que las relaciones que tenía con las mujeres no se comparaban con las fantasías que tenía con Octa. El caso es que decidió contarle a su novia lo que le pasaba y que realmente había tratado de cambiar, pero no lo había logrado. La novia del OP puso cara de repulsión total y dejó de hablarle, así que el OP pidió ayuda en Reddit para ver qué podía hacer. Este fue un post que se creó alrededor del 2012, este incitaba a personas que hubieran violado a alguien a contar sus historias. Rápidamente el post se empezó a llenar de basura, habían usuarios que prácticamente estaban defendiendo a los violadores. Se armó un cúmulo tan grande de hate y basura que los moderadores tuvieron que borrar el post original y al día de hoy aún se pueden ver algunos comentarios de aquel post borrado. Resumiendo, solo trata de cómo un usuario cuenta que mantuvo relaciones sexuales con sus hermanas durante un tiempo. No quiero entrar en detalles innecesarios. Resumiendo, una usuaria posteó haber visto fotos de animales en un estado no muy agradable, en la computadora de su padre, además de encontrar diferentes mechones de cabello de diferentes colores. En los comentarios de este post las opiniones se dividen. Unos creen que el padre no tiene nada malo y que tenía esas imágenes ya que le gustaba la taxidermia o algo, y otro bando donde la gente opina que el padre tiene algo muy oscuro que ocultar. La OP cuenta, ella junto a su esposo tienen un perro al cual lo dejaban salir por las noches, pero una noche en la que solo se encontraban la OP y el perro, unos momentos después de que este saliera, la OP escuchó unos rasguños en la puerta. Ella creyó que se trataba de su perro así que fue a abrirle. Por alguna razón la OP miró por la puerta antes de abrir a su perro, se encontró con un hombre parado en la puerta, quien había rasguñado la puerta como un perro. La OP decidió llamar a su esposo, pero cuando estaba por llegar el hombre perro rasguñó una vez más la puerta, miró a través de ella, sonriente, y se fue para que nadie nunca supiera quién era o qué quería. Básicamente, un hombre consiguió saber la contraseña de celular de su amiga, por lo cual ideó un plan. Cuando consiguió hacerse con el celular, descubrió desnudos y un sinfín de cosas más. Al final, luego de una serie de extrañas tretas, consiguió que mediante la extorsión, la manipulación, etcétera, que su amiga sea su esposa. Esta explicación es algo ambigua, así que dejaré el link al post original en la descripción. Un usuario posteó que un día descubrió que en su espalda habían aparecido unas cicatrices que formaban las letras HK. Luego de esto el OP no volvió a actualizar más la historia, pero en las teorías que se crearon, una destaca diciendo que quizá esas cicatrices se las hicieron cuando era bebé, por razones desconocidas, y que recién ahora se estaba dando cuenta.
Sinceramente, este es el post más desagradable que alguna vez vi. Básicamente un hombre descubrió que podía colarse en los baños de mujeres de una localidad. Una vez lo hubo hecho, empezó a asistir a ese baño varias veces para grabar. Para no ser descubierto, él se compró prendas femeninas de invierno con las que podía pasar desapercibido. Una vez que quiso moverse a más lugares para seguir haciendo esos actos, un día descubrió desperdicios femeninos en un cubículo. El OP decidió llevarse eso a su casa, donde después jugaría y haría otras cosas con él. Azi siguió sus actos, llevaba heces de los baños de mujeres a su casa y llegó a morder estas. También encontró a alguien que estuvo dispuesta a hacer sus necesidades sobre él por $60. Al pasar el tiempo el OP solo mejoró su vestuario y apariencia y por lo menos hasta el momento que subió el post, seguía haciendo esas prácticas. Básicamente, el OP dice que cuando llegó a su casa, se encontró con un ataúd en la puerta y que no lo quería abrir. En los comentarios se decía que realmente todo esto era alguna especie de campaña de marketing para una película de terror. Aparentemente el OP abrió el ataúd y descubrió algunas coordenadas a las cuales algunos usuarios decidieron ir, pero no estoy realmente seguro, así que dejaré el link al post original en la descripción. El OP cuenta, cuando él era adolescente su familia se mudó a un barrio donde todos eran mormones o cristianos, por lo cual era aburrido estar ahí. Para distraerse decidió ir a caminar a un pequeño bosque que tenía cerca y empezó a construir una casa del árbol ahí. Un día mientras estaba en su proyecto descubrió una especie de líquido en una bolsa enterrado. Al pasar los días el OP seguía encontrando diferentes cosas hasta que un día se topó con fotos de alguna familia y pornografía realmente antigua. Lo perturbador viene cuando un día notó que alguien le estaba siguiendo al bosque, por lo cual corrió. Este alguien se quedó en la casa del árbol del OP. Al pasar el tiempo y viendo que debía de llegar a su casa, el OP decidió correr hasta su casa, pero mientras lo hacía vio como la persona que le había estado siguiendo se estaba masturbando en la casa del árbol en la que el OP pasaba sus tardes. Al llegar a su hogar, el usuario llama a la. Al final el tipo no volvió a aparecer y las cosas que el usuario había estado encontrando también desaparecieron. La OP cuenta, ella por algunos motivos decidió mudarse. La nueva casa a la que se mudó era muy bonita y la casera era bastante agradable, tanto así que de vez en cuando le llevaba sobras de comida a la OP. La usuaria se describe a sí misma como una persona antisocial, le gusta estar sola, pero de un día para otro se percató de algunas cosas, no encontraba ciertas prendas, algunos objetos estaban fuera de su lugar, etcétera etcétera. Mediante más pasaba el tiempo la gravedad de las cosas que desaparecían era mayor. La OP decidió llamar a su madre para que viniera a quedarse con ella unos días. En lugar de su madre fue su padre, pero cuando llegó encontró las paredes de la casa de su hija pintadas con la frase, "Vuelve bebé". Llamaron a la policía y al final se descubrió que el hijo de la casera había estado entrando a la habitación de la OP usando las llaves de repuesto que tenía su madre, además de que en las sobras de comida que el hijo había mezclado fármacos para hacerla dormir y poder entrar más a gusto. Afortunadamente la OP no recibió daño de ningún tipo por parte del hombre y lo más fuerte que le pudo llegar a pasar, era la vez en que le habían pintado las paredes con esa frase. No estoy orgulloso de mi hijo. Este sábado, mi hijo habrá estado sobrio durante 18 meses. Obtuvo su GED este año y comienza en Community College a finales de agosto. Finalmente tiene un trabajo que no le conseguí, pronto se mudará a su propio apartamento y no ha faltado a una sola cita con su terapeuta. Ha hecho todo lo que cabría esperar de un precoz joven de 17 años que pasó por una mala racha después de encontrarse con una influencia particularmente mala. Tiene 29 años. Este es el punto en el que se supone que debo decir que, sin embargo, todavía estoy orgulloso de él por cambiar su vida, dejar las drogas y las calles, no meterse en problemas y actuar como un adulto responsable. Al menos un adulto que conozca el significado de responsable. Tal vez haga una referencia al hijo pródigo y mate un ternero gordo para él. Eso es ciertamente lo que se espera de mí. Eso es ciertamente lo que mi hijo espera de mí. Quiere pedir elogios y perdón y una fiesta y que yo lo abrace y le diga que está bien. Me exige que le diga a lo orgulloso que estoy de que haya hecho algo de sí mismo. Pero no lo soy, porque él no lo ha hecho. En lo más mínimo.
El OP cuenta, como un día mientras jugaba con audífonos canceladores de ruido, escucho a su esposa gritar, por lo cual bajo y escucho a un hombre con acento hispano amenazando a su esposa. El OP solo actuó por instinto y cuando bajó, vio como el hombre violaba a su esposa. Inmediatamente el OP la apartó de ella, y disparó al hombre, 3 veces, la tercera falló pero las 2 primeras fueron las que lo mataron. Nadie presentó cargos. Al final la esposa del hombre quedó muy afectada, además de que el hombre no volvió a usar audífonos. Afortunadamente la esposa y el OP pudieron seguir y actualmente viven felices los dos. El OP cuenta, cuando era niño, él estaba por mudarse por lo cual decidió pasar uno de sus últimos días con su mejor amigo. El caso es que, este último había descubierto una cueva cerca de su casa y le preguntó al OP si quería ir a investigar. Ambos fueron, pero cuando llegaron y se adentraron un poco, descubrieron agujas, una cama improvisada, una bolsa llena de heces humanas, juguetes sexuales, pero lo que más impacto tuvo fue un álbum de fotografías. En este se podían ver personas en una especie de campo de concentración, también gente siendo acribillada, etcétera etcétera. Lo perturbador viene cuando en una página, el OP nota algo raro. Esa página estaba pegajosa y el líquido era cum. El OP se asustó y llamó a su amigo para que se fueran. Ambos corrieron sin parar. Al llegar a casa, el amigo del OP dijo haber encontrado un árbol de fotografías con mujeres amordazadas o algo así, hasta que escuchó algo moverse en la oscuridad. Ahí fue, los chicos avisaron a la policía de lo sucedido, pero cuando llegaron al lugar ya no había nada. Este post básicamente trata de un P, el cual confirma que está activo. Todos sabemos qué significa estar activo. Los comentarios de este post se llenaron de hate. Para que puedan echar un vistazo más de cerca dejaré el link al post original en la descripción. Fujitahiken001 es el nombre de un usuario, el cual en su perfil solo se encuentra una frase repetida varias veces. Me enfrento a un grave problema de derechos humanos en Fujitahiken, Tailandia, por favor ayúdame. El mismo comentario en diferentes foros y posts. Al final un día dejó de publicar y eso, y algunos usuarios investigaron un poco más sobre el tema. Se encontró que una empresa en Tailandia se llamaba Fujitahiken, y que esta era una asociación de las empresas Fujita y Hiken. Esta empresa ya había presentado problemas por esclavitud y derechos humanos anteriormente. Al final nadie supo qué pasó con este usuario, si era un troll o era real, pero al parecer, los pedidos de auxilio que hacía, sí eran reales. Trata sobre cómo el OP, un día antes de irse de viaje de negocios, tuvo una pelea muy banal con su esposa, sobre un programa de televisión. Al regresar, empezó a experimentar algunas cosas. Él dice que cada día su esposa le dejaba un almuerzo y siempre decía, hace frío afuera, mejor jo aquí abajo. Así estuvo por una semana hasta que su esposa se fue. El OP estaba muy confundido, no sabía qué pasaba, así que decidió ir a hablar con sus suegros sobre esto. Al llegar a la casa, el OP se derrumbó y empezó a llorar, y pidió que le explicaran qué pasaba. Su esposa, también con mucho dolor en su corazón, le mostró unos vídeos donde el OP estaba gritando a su esposa a través del baño, diciéndole que salga, otro donde el OP se quedaba mirando a la nada por largo rato, y así. El OP no recordaba haber hecho estas cosas, pero mientras la confusión florecía el OP se empezó al estar en el hospital y que unos médicos analizaran el caso, se dieron cuenta de algo. El OP tenía alergias, para que no le afectaran tomaba cierta medicina. El caso, cuando el OP llegó a su casa de su viaje de negocios no encontró su medicina. Al buscar, encontró en uno de los gabinetes una botella que pertenecía a su fármaco. Resulta que el contenido de este no era su medicina, sino otra cosa, y como incluso se parecían en color, el OP se la tomó. Esta había causado que el OP tuviera alguna clase de ataque y que todo lo de su esposa y la frase que repetía resultó no ser real. Básicamente, el OP dice que era un fracasado en su vida. Llegó a un punto en el cual, el deseo sexual que él tenía se fue haciendo más grande pero no podía saciarlo, así que en esas tantas noches oscuras, encontró vídeos de gente que jugaba sexualmente con gusanos u otros insectos. Al principio al OP le pareció desagradable, pero luego se acostumbró. El pico llega cuando lo intentó y dejó que un gusano se introdujera dentro de él. No hubo consecuencias, por lo que siguió con la práctica, pero en una de esas, 2 gusanos lograron
lograron colarse hasta sus testículos. Es ahí donde Lope entra en pánico y logra sacar a un gusano por medios que no mencionaré, pero el otro seguía ahí. Al final Lope se sintió realmente mal y decide tomar algunos medicamentos, alivian un poco el dolor pero siente que su cuerpo está destruido y que se está muriendo. Luego ya no se sabe más de qué pasó con este usuario, esperemos que se haya podido recuperar. Básicamente, Lope escribió, cuando él tenía 11 años, tenía una relación con una de las criadas de su casa, la cual tenía 14, según Lope, esta era una relación rara, llegando al toque sexo. Pero no a las relaciones. Lope escribe que igual le gustaban los perros, en su casa tenía un lugar donde su familia tenía pastores alemanes, el punto es, un día le propuso algo a la chica, que se dejara por uno de los perros más grandes, ella aceptó, pero al momento en que pasó, la chica trató de huir pero el perro la atrapó y la hizo caer, para luego hacer lo que ya sabemos. Lope dice que la chica se suicidó 2 semanas después. Lope cuenta, cuando era adolescente, vivía en un lugar de Gales, en Inglaterra, un día junto a otros amigos, decidieron explorar una especie de escotilla por la cual pudieron llegar al interior de un puente. Este estaba oscuro y no tenía nada interesante, hasta que llegaron a la parte final, donde encontraron una silla plegable, una página de una revista pornográfica y un condón lleno de sangre. Este último objeto hizo que los muchachos salieran corriendo y no volverían jamás. Cuando Lope realizó este post, decidió reexplorar el lugar de nuevo, ya que habían pasado un par de años después de la historia que les conté. Al regresar y tomar el mismo camino, volvieron a descubrir aquella silla plegable, solo que alrededor de ella, habían más cosas, otras páginas de revistas eróticas, tijeras, heces humanas y un cuchillo. Afortunadamente no encontraron al dueño de todas esas cosas o algún indicio de que éste hubiera cometido algún crimen con ese cuchillo. La OP cuenta que, en la zona donde vivía, los áticos de las diferentes casas estaban prácticamente al lado, una de otra. Una noche mientras se daba un baño, escuchó algunos ruidos en su ático, no le tomó importancia, ya fue cuando los ruidos se hicieron cada vez más frecuentes y solo aparecían cuando ella se cambiaba o se duchaba. Empezó a preocuparse, le pidió a uno de sus amigos si podía ir a revisar qué pasaba, este solo asomó la cabeza y dijo que no había nada. Entonces, cuando aún no paraban los ruidos, la OP se asustó y llamó a su familia. Su padre subió al ático para inspeccionar. Él encontró que la pared que separaba el ático de su hija con el de su vecino estaba destruido, y a juzgar por los ladrillos, la pared se rompió del lado del vecino. Llamaron a la policía, pero no hubo pruebas suficientes para incriminar que algo malo pasara. Al final la OP se mudó y pudo volver a vivir normal. Esta es una historia bastante complicada, así que, dejaré el link al post original en la descripción para que lo lean. Resumiendo, el OP decidió realizarse un procedimiento médico en la nariz, lo cual resultó mal, provocando que su cerebro no reciba información sobre qué está respirando, aunque lo está haciendo, y piense que se está ahogando. El OP describe esto como un dolor insoportable y que está buscando alternativas de eutanasia, aunque solo tenga 30 años, porque no puede vivir con eso. En el post explica más a profundidad su caso y lo que hará con respecto al médico que le hizo eso, así que realmente recomiendo leer el post original para entender este punto mejor. El OP dice, una noche, su mejor amiga la llamó borracha para decirle que acababan de matar a un vagabundo a golpes, junto a otras personas. Seguidamente la amiga del OP se empieza a burlar del vagabundo sobre cómo se veía su hueso en su bota en la parte de su cabeza. El OP cuelga y dice que no volvió a hablar nunca más con ella. Gracias por ver este iceberg. Si quieres que le haga un video a alguna cosa, misterio, o incluso otro iceberg, puedes decirlo en los comentarios o decírmelo por Twitter, créeme que lo tomaré muy en cuenta.